Hola, vamos a desarrollar estructura atómica y dentro de la estructura atómica vamos a ver un poquito de teoría atómica y sobre todo vamos a hablar de las partículas subatómicas. Si ustedes recuerdan algunos conocimientos que deben haber visto en algún momento, podemos hacer un poquito de historia. Y fíjense dónde nos vamos, a qué época de la historia. Y acá Demócrito y otros filósofos griegos sí consideraban que el mundo material estaba constituido por pequeñas partículas indivisibles a las que llamaron átomos. Bien, a ver si logro. Pero paralelamente, había otros filósofos que negaban la existencia de estas partículas indivisibles llamadas átomos. O sea que la perspectiva atómica de la materia se desvaneció durante muchísimos siglos. La teoría atómica, que surge en más o menos 1803 a 1807, y fue este señor Dalton el que planteó una serie de postulados y dijo que cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento son idénticos y a su vez diferentes a los átomos de todos los demás elementos, es decir que tienen identidad. Cuando se combinan átomos de más de un elemento, se forman lo que conocemos como compuestos, ¿sí? Recuerdan que un compuesto, por ejemplo, es el agua, que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y ahí les dice que un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos. Para el ejemplo del agua, siempre el compuesto agua va a estar formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y finalmente, una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca va a suponer la creación o destrucción de los mismos. Bien, según la teoría atómica de Dalton, los átomos son los bloques de construcción básicos de la materia. Es decir, son las partículas más pequeñas de un elemento que conservan la identidad química de ese elemento. ¿Se entiende? Un elemento se compone de una sola clase de átomos, eso es muy importante, mientras que un compuesto contiene átomos de dos o más elementos. Entonces, recordar, fíjense acá, que los átomos son los bloques de la construcción básica de la materia. Bien. Por otro lado, y siguiendo con esta teoría atómica, Dalton describió a un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Posteriormente, se demostró que en el átomo se encontraban partículas subatómicas, es decir, partículas más pequeñas aún, y se las describió como electrones, protones y neutrones. En esto acá simplemente yo no me voy a detener, pero está las características de cómo se descubrió el electrón. Entonces, principalmente lo que tenemos que saber es que el electrón tiene carga negativa, es una partícula que prácticamente no tiene masa. Fíjense que pesa acá estamos, fíjense cuánto pesa el electrón, 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, es decir que es una partícula muy liviana, por así decirlo. Bueno, fíjense que acá al lado les muestran una balanza analítica y fíjense que la balanza analítica puede pesar
hasta el orden del 0,1 miligramo. Entonces, fíjense que estamos muy lejos de poder pesar la masa de un electrón. Bien. Por otro lado, se descubrió la presencia del protón, y la característica que tiene el protón es que es una partícula cargada positivamente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los átomos son eléctricamente neutros, es decir, van a tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que en estado fundamental el átomo tiene el mismo número de protones que de electrones. Y bueno, y acá se les muestra un primer modelo postulado, uno de los modelos atómicos, donde se propuso que el átomo era como un budín de pasas, ¿sí? Se podía visualizar como lo ven acá, ¿sí? Como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones, ¿sí? Como si fueran las pasas de uva en un budín. Bien, continuando con las características del protón, y a partir de los experimentos de Rutherford surge un nuevo modelo de estructura del átomo. No nos vamos a detener en los experimentos de Rutherford que llevaron a la postulación del modelo, pero sí, a partir de esos experimentos surge el átomo nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Que el átomo va a estar constituido por un núcleo denso y positivo, donde se van a encontrar los protones y otras partículas que se descubrieron posteriormente, que son los neutrones, que no tienen carga, y en la zona extranuclear se van a encontrar los electrones, que recordemos que tienen carga negativa. Bien, entonces, para destacar, los protones son partículas subatómicas cargadas positivamente, tienen una masa, fíjense, alrededor de 10 a la menos 24 gramos, es decir que son bastante más pesados que los electrones, que recuerdan que estaban en el orden de 10 a la menos 28. Bien. Bien, como les mencioné anteriormente, los protones se encuentran en la zona nuclear, y además les había mencionado que teníamos otro tipo de partículas subatómicas, que eran los neutrones. Y debemos destacar que los neutrones son partículas que no tienen carga, y la masa es ligeramente superior a la masa de los protones, pero está alrededor de 10 a la menos 24 gramos. Bien, entonces en esta tabla lo que vemos es un resumen de la masa y de la carga de las partículas subatómicas. Fíjense que el electrón tiene una masa que está en el orden de 10 a la menos 28 gramos, y la carga es negativa, una negativa. Mientras que las partículas subatómicas que se encuentran en la zona nuclear son el protón y el neutrón. El protón está en el orden de 10 a la menos 24, tiene carga positiva, mientras que el neutrón también tiene el mismo orden de masa, pero no tiene carga. Bien, entonces, para hacer un resumen de cuál es la visión moderna de la estructura del átomo, vamos a decir que las partículas subatómicas son tres: el protón, el neutrón y el electrón. Los átomos tienen igual número de protones que de electrones. Por eso decimos que el átomo
en estado fundamental es eléctricamente neutro, es decir, no tiene carga eléctrica. Como les mencioné anteriormente, las partículas más pesadas, por así decirlo, se encuentran en el núcleo del átomo, por lo tanto es el que es extremadamente denso y también es muy pequeño. Y por último, los electrones se van a encontrar alrededor del núcleo en una zona que después vamos a definir como orbital atómico. La masa de los átomos es extremadamente pequeña. Como vimos, la masa del átomo más pesado que se conoce se encuentra en el orden de 4 por 10 a la menos 22 gramos, un número que es imposible de medir, por lo cual ¿sí? Se utiliza la unidad de masa atómica o UMA, y una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Después más adelante vamos a ver qué es esto. Bien, un concepto importante a tener en cuenta es lo que es el número atómico. El número atómico es el número de protones en el núcleo de átomo de un elemento. ¿Sí? El número atómico es como si fuera el DNI del elemento. Si cambia el número atómico, cambia el elemento. Y recordemos que los elementos están ordenados en la tabla periódica en base al número atómico, ¿sí? Número creciente de Z. Entonces, recuerden esto porque es sumamente importante. Es el DNI del elemento y es el número de protones. Como el átomo en estado fundamental es eléctricamente neutro, al conocer el número atómico, nosotros automáticamente vamos a conocer el número de electrones. Por ejemplo, si tenemos un átomo de flúor, nos dice que el Z es igual a 9. ¿Qué quiere decir eso? Que un átomo de flúor tiene 9 protones en su núcleo. Y como les dije anteriormente, al ser el átomo de flúor en estado fundamental, dijimos que es eléctricamente neutro, entonces va a tener igual número de electrones. Por lo tanto, podemos decir que va a tener 9 electrones. Por otro lado, el número de masa o el número másico, también lo pueden encontrar, lo vamos a identificar con la letra A y es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Entonces, si nosotros conocemos el número de masa y conocemos el número atómico, podemos conocer el número de neutrones de ese átomo. ¿Cómo lo podemos conocer? Haciendo la resta al número de masa, el número atómico. ¿Cómo vamos a ubicar el número de masa y el número atómico en un átomo? Si genéricamente al átomo lo identificamos con la letra X, siempre el número atómico que lo identificamos con la letra Z va a estar ubicado a la izquierda en la parte inferior, mientras que el número de masa va a estar ubicado en la parte superior izquierda. Bien, un concepto importante es el de isótopos, ¿sí? Que son átomos de un mismo elemento que difieren en el número de masa. Si nosotros decimos que son átomos de un mismo elemento, siempre los isótopos van a tener el mismo número atómico, es decir, el mismo Z.